Antes de continuar con este episodio, déjame te recuerdo que yo no soy ninguna experta en temas de la maternidad ni en temas de la salud. Yo soy una mamá como cualquiera con dudas y anécdotas que contar. Las mamás que aquí nos acompañen o nuestras invitadas en general también nos cuentan sus experiencias y anécdotas desde su maternidad. Los expertos que aquí nos acompañen son los responsables de emitir sus opiniones desde su conocimiento. Y lo más importante, siéntete libre de comentar, opinar, dejarnos tu like, suscribirte al canal y seguirnos en todas mis redes sociales. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Mamilliza. Estoy muy contenta por todas esas personas que se han suscrito al canal, han dejado su like, han hecho comentarios positivos, negativos, todo eso nos ayuda a crecer. Hoy les quiero presentar a la invitada. Ella es Gabriela Hernández Villanueva. Ella nos va a contar su historia desde la problemática de violencia vicaria. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Muchas gracias, primero que nada, Lu, por extender la invitación y porque, pues, gracias a Dios podemos estar ahorita hablando tú y yo aquí de frente y por el espacio. La situación, yo creo que como punto de partida, como bien señalas, violencia vicaria. ¿Qué es, Gaby, la violencia vicaria? Es un tema que yo creo que viene en popa desde hace muchos años y no es que anteriormente no existiera. Sin embargo, en fechas recientes, a raíz de casos de sustracción de menores, incluso homicidios también de menores, es que se ha llegado a indagar un poquito más acerca de lo que es la violencia vicaria. La violencia vicaria parte de un término que acuña una psicóloga argentina. Hay muchos estudios en Argentina, en España, que hablan acerca de esta violencia conocida también como violencia por interpósita persona. ¿Qué quiere decir interpósita persona? Precisamente es a través de una tercera persona. En primera instancia, los hijos. Entonces, asumimos que es la violencia con características de género porque se está violentando a la mujer. No quiero decir con eso y quisiera aclarar que el hombre no puede ser violentado a través de los hijos. Sí se puede, pero se llamará de otra manera porque el acuñamiento que se da del término de violencia vicaria se da por toda esta cuestión de perspectiva de género que ha desfavorecido a las mujeres en el paso de los años. Entonces, la violencia vicaria, concluyendo, es una violencia que se da por interpósita persona, violentando a las madres, instrumentalizando a los hijos para perpetuar un control, manipulación y daño emocional irreversible para las madres. Porque, Gaby, seamos claras, lo que más nos duele a nosotras como mamás es nuestros hijos, ¿no? Incluso sobre nuestra propia persona. Entonces, ahí es el punto débil de una madre que tienen estos violentadores, ¿verdad? Para atacar y hacernos trizas. Precisamente tocas un punto clave que, si bien, aunque anteriormente, a mí personalmente, antes de pertenecer al frente, no tenía claro lo que era este concepto, incluso puedo asegurarte que no había escuchado hablar de él, sin embargo, pues sí estaba viviendo este tipo de violencia y totalmente de acuerdo con lo que comentas. Uno cuando es madre, dejas de, por mucho, las cuestiones de priorizar incluso en pasatiempos, en concentrarte en tu persona incluso, para poder pues concentrarte totalmente en la crianza, ¿no? Posteriormente ya uno pues va adaptando las actividades maternales, ¿verdad? Con el estilo de vida y va creciendo, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de las mamis que vivimos violencia vicaria, porque cabe hacer mención que no es una violencia que se le ocurre al violentador vicario decir, ay, ahora voy a aplicar, ya no es la violencia física, sino la violencia vicaria. No es de ese modo, va sino escalando. que exactamente, y es un cúmulo de violencias previamente ejercidas. En el caso de las mamis que pertenecemos al frente de violencia vicaria, está reconocido, no quiero mentir ahorita con las estadísticas, pero un aproximado es que si el 100% fue víctima de violencia emocional y psicológica. Un ejemplo. Y de eso,
otro tanto de porcentaje de mamis fueron violentadas también económicamente, patrimonialmente, que es otro tipo, porque pueden decir, bueno, lo patrimonial está ligado a lo económico, sí, pero no es específicamente lo mismo. En lo económico es que hay dos casos muy, muy particulares de violencia vicaria. Violencia vicaria en cuanto tienes a tus niños y lo ejercen para tener control sobre ti, de que no te vayas porque te quito después a los niños. O el otro tipo de violencia, que es cuando decides alejarte, decides poner tierra de por medio y sustraen a los hijos. Entonces están estas dos grandes modalidades que se da de violencia vicaria. Entonces, cuando escala de una a la otra, ya previamente las mamis hemos sufrido pues violencia psicológica, emocional, patrimonial, económica, en el aspecto de que pues te controlan el dinero, inclusive en mi caso, que eso es lo que te puedo hablar, con toda sinceridad, abriendo el corazón, es que yo mantenía por mucho tiempo la estabilidad del hogar. Vamos a conocer un poquito el contexto claro. de tu relación, cómo lo conoces, cuántos años duran de novios. Vamos a empezar por ahí para que luego ya, ahora sí, hablemos del noviazgo. Bueno, como toda relación, pues, y más que escala estas dimensiones, pues no inicia de esa manera. Me gusta poner una metáfora cuando me preguntan acerca de cómo conocí a quien ahora pues respeto y valoro también como maestro en mi vida, que es el papá de mi hijo, porque así también aprendo a diferenciar que él y yo no tenemos un lazo actualmente, después de trabajar el perdón, ¿verdad? Y verlo como una persona que va a estar siempre relacionada por el niño. Pero bueno, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo conozco al papá del niño? Lo conocí en el año 2006, yendo a buscar a un amigo de infancia. Íbamos cruzando calles y le pregunté por él, yo acompañada por mi mamá, y él me dijo que no lo conocía, pero su hermano sí. Entonces intercambiamos números y de ahí nació una relación de amistad esporádica, ¿no? Empezamos a hablar cada cierto tiempo. Después fue más frecuente, pasaron los años y en el 2010 se hizo un contacto ya más frecuente, ya me hablaba más y yo estaba congregándome en una congregación apartada del domicilio. ¿Pero solo se hablaban o se veían? Solo nos hablábamos y veíamos. 4 años. No, sí nos hablábamos y nos veíamos, pero súper esporádicamente. Okay. Desde 2006 al 2010. En el 2010 ya empieza más la como una relación de amistad. Hasta ahí me enteré que era cristiano. Entonces yo tenía el encuentro con mi primer amor. Me estaba congregando, estaba empezando a servir en una iglesia. Entonces él empezó, y esto es bien particular en este tipo de personalidades, porque tratan de adaptar lo que tú estás buscando. Se adaptan a tu mundo. Así es. Lo que tú estás buscando, lo que una persona al toparse con un narcisista va a estar buscando, se lo va a dar como resultado, porque son unos expertos en analizar, en la percepción que tienen las demás personas de lo que buscan y ellos reflejarlo, aunque no así lo sean. Entonces, pues una persona seductora, una persona atenta, servicial, que aparte pues tenía, como te digo, era mi primer amor en cuanto a buscar la cuestión espiritual de un Dios creador. Entonces lo veía a él como un ejemplo a seguir, incluso una persona que me inspiraba y que aparte pues admiraba, ¿no? Entonces decido cambiar de congregación para tener más contacto con él. Me invita a su congregación, me congrego con él y pues al siguiente año, en el 2011, nos hicimos novios. Bombardeo de amor los primeros 3 meses, casi puedo asegurar que fueron los primeros 3 meses porque iniciamos la relación de noviazgo en marzo del 2011, después de que, y fue bien particular, yo creo que esa es de las primeras señales que igual posteriormente retomamos, ¿verdad? Señales como que de alerta, ¿verdad? Porque cuando todo es perfecto, o sea, dices, bueno, ¿qué puede salir mal? No, sí hay muchas cosas malas, ¿no? Él me dice para ser su novia, fue una declaración muy peculiar porque yo ya sabía que él era divorciado, acaba de hacer mención, él era divorciado
Y yo empecé a tener contacto con su hijo. Dije, bueno, sí, vamos a entablar una relación seria, un compromiso formal, un compromiso que no nada más tenga que ver con hombres, sino involucrar a Dios, ¿verdad? Respeto a la fe de todas las personas, ¿verdad? En lo personal, creo que Dios ha tenido un proceso muy, muy particular, muy peculiar, pues para con todas las personas que hemos tenido este tipo de casos. Entonces, cuando él me dice que tiene familia, trato de yo acercarme. Bueno, si lo acepto, pues aceptas con todo y la familia. ¿Qué edad tenía el niño? En ese entonces tenía 7, 8 años, muy pequeño, pero yo la verdad es que siempre he tenido muy buena relación con los niños, entonces me llevé súper bien con él. Él se mostraba ante ti como un papá presente. El mejor papá del mundo. Sí. Ay, esa historia ya la he escuchado. Sí. Entonces, eso también fue lo que emocionalmente a mí me cautivó. Me cautivó, me enamoré porque de aquí es, o sea, Dios, o sea, yo sé que a lo mejor en su matrimonio, a pesar de que es un principio bíblico, dices, bueno, Dios da segundas oportunidades, es experto él en dar en segundas y muchas oportunidades, pero no de esa manera. Obviamente yo estaba muy, muy, muy recién nacida espiritualmente, entonces ya no vi muchos focos. Si en lo natural no pude ver, pues en lo espiritual peor, ¿no? Entonces, él era un padre que me decía que se dobleteaba turno, que era presente, pero después, y también alertitas, ¿no? Cuando yo ya convivía más con el niño, o sea, me empecé a enterar de situaciones en las que, pues, la abuelita era la mamá del papá del niño ahora, era la que solventaba gastos, ¿no? Y cuando preguntaba yo por qué el motivo de la separación, cosas como, es que fue una apuesta. Yo, ¿cómo si eres cristiano? ¿Cómo que te apostaste que si te ibas a acostar con tal persona y después, ok, te acuestas, pero ¿dónde está tu responsabilidad de traer un preservativo? ¿No? Porque pues obviamente hay responsabilidad y hay riesgos que se pueden correr, ¿no? Para tratar de que evitar esos riesgos, ¿no? O sea, en lo consciente. No es cualquier cosa traer un hijo al mundo. No, claro que no. Entonces, pero él se victimizaba. Entonces, ya después, obviamente ahorita retrospectiva, veo muchas cosas que fueron alerta que en su momento no vi. Oye, en su momento, ¿verdad? ¿Hablaba mal de la mamá del niño? Claro. O sea, él era el bueno. Sí, de hecho, por eso te digo, retomando así como me dijo cómo íbamos a iniciar la relación, porque obviamente yo ya estaba enamorada de él, esperaba que me dijera, que formalizáramos las cosas. Tuvimos una reunión de grupo en la congregación, me va y me deja y me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, quiero hablar contigo. Las ex eran como que lo peor, estaban locas, eran las brujas, eran las peores, eran las manipuladoras, eran las violentas. Ven, yo te cuido. Yo te cuido. Y uno como con la personalidad empática, o sea, yo creo que todas las personas tienen cierta empatía. Los psicópatas no tienen empatía. Simulan empatía, pero no tienen empatía en absoluto. Y posteriormente voy a hacer hincapié en eso. Con ejemplos, o sea, experienciales, ¿verdad? Entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Hablamos. Y yo sé que tú eres una persona que está buscando a Dios. Yo estaba buscando una persona que para poder servir juntos, pintando así como que el escenario que yo quería en su momento. O sea, él sabía tal cual lo que yo quería. Entonces, pero sabes, soy divorciado. Él me dijo en ese entonces que estaba divorciado. No estaba divorciado, no había promovido, pero no había causado en el derecho ya lo que tú ejerces. Hay un derecho, pero tienes que hacer valer el derecho. Entonces puedes iniciar un juicio, pero tienes que sacar un acta que si no se queda nada más este papelito como un papel, pero bueno, esto tiene que ir al juez y tiene que ir al registro civil y ahí ya hacer un pago extra para la emisión de la primera acta de divorcio, ¿no? Entonces ahí oficialmente ya estás divorciado. En ese entonces no estaba divorciado y sí me dijo que estaba divorciado, su mamá también, y no estaba divorciado. Total, entonces yo dije, pues, ¿qué me va a decir? Dice, pero tengo que decirte que, pues, tengo un hijo. Y yo, sí lo sé, o sea, estoy conviviendo con él. Ya había tenido este tipo de alertas donde yo trataba de convivir un poquito más con él, con Ariel, su hijo, y había esta relación ya incluso de que me veía frecuente, ¿no? Ya había una relación, o sea, yo tenía mucha estima y sigo teniendo mucha estima por él. Ahorita ya tiene 20 y tantos años, ¿no? Wow. Entonces ya te imaginarás. Lo ayudé después a iniciar los estudios de licenciatura, coaché para el examen y todo, o sea, muy involucrados, ¿no? Pero desde ese momento, desde que me estaba pidiendo ser su novia, recuerdo perfectamente que mi sorpresa, porque
me quedé anonadada, o sea, no sé ni qué decir. Me dices, no, es que no es Ariel. Y yo, a ver, ¿cómo? No es Ariel. Tengo una hija con otra persona. Y yo, ¿pero cuánto tienes? Y no es pequeña. sí, tenía 1 año. Uf. 1 año. Entonces, esa súper así alertota roja, o sea, yo estaba ya Porque bien. salían, no eran novios, pero salían. Ajá, en plan de exactamente. avanza la relación. Y es un patrón muy, muy, muy particular en todo este tipo de relaciones, porque ellos siempre tienen suministros, son infieles, o sea, promiscuos muchísimo. De hecho, a mí posteriormente, ya en matrimonio, llegué a tener inclusive complicaciones para el parto de mi niño, o sea, casi iba a ser cesárea. Yo estaba programando lo natural, pero por una infección muy fuerte, donde yo, pues obviamente uno tiene cuidado en su higiene, claro, y todo, ¿verdad? ¿Te enteraste después? Y sí, pero también en el noviazgo, que es algo que no lo dejen pasar nunca, por favor. Una persona que una vez lo hizo, son pocas las excepciones, ¿verdad? Pero lo va a volver a hacer. Entonces, en su momento, recuerdo que cuando me estaba pidiendo eso, dije, pues, ¿de qué estás hablando? No, pues salí con una persona. Otra idea así de que es que la señora está loca, es una borracha, y pues se me hizo fácil, ¿no? Entonces, y nuevamente ahí, ahora caigo en la cuenta, ¿verdad? Ya con una conciencia, después de ir a terapia, ¿verdad? Lo ves con ojos diferentes. Porque tú también, recordemos que tenías ahí, estabas muy chavita, sí, ¿no? Sí, tenía 2011. 21. 22, 23. 22 años. Sí, para cumplir 23. Entonces, hijo eso, pues era... Es que yo estaba enamorada. Yo ya estaba enamorada y yo ¿Lo aceptaste? Sí, lo acepté. ¿Qué le dijiste? No, pues te agradezco tu sinceridad. Ajá, no, fíjate que no pensé que fuera un error, pero dije, bueno, mi respuesta para él, si ya estoy viendo a Ariel, pues para mí el convivir con ella no va a ser ningún problema, ¿verdad? Y error, porque después la que era el gancho para atraer a la niña, porque la niña no tenía contacto con él. Okay. Fui yo. Entonces yo le ayudé. Tú eras el que saca a pasear a tu bebé. Y la niña en no sé, a lo mejor a quienes nos gustan mucho los niños, o sea, como que los otros niños también intuyen y todo. Entonces cuando la niña, él pedía ver a la niña, me dice, pero iba a pasar por ella, entonces yo iba a pasar por la niña. ¿Y por qué se la negaban? ¿O él no quería ir? Fíjate que yo fui muy respetuosa en ese aspecto de darle su espacio, porque sabía que la mamá y el papá pues eran ellos, ¿no? Pero entonces, tú te sentías mal y como que insistías en, oye, tu chiquita, oye. Ellos se ponían de acuerdo, y a mí nada más me decía, bueno, me acompañas para que tú la recojas. Entonces, porque como te digo, o sea, dentro de, a lo mejor, de muchas cosas que uno desconoce, está consciente, al menos en el aspecto de que quién es mamá y quién es papá. Entonces yo no iba a jugar nunca un rol de madre en relación que no lo era. Inclusive con ella, cuando me llegó, ya estaba la niña más grande y ella que empezaba a acercar, le digo, o sea, por la niña no, o sea, yo no tengo nada contra ti, pero sí había un rechazo, ¿no? Entonces, y vuelvo a lo mismo, este tipo de patrones que tienen este tipo de personalidades es muy particular, porque a lo largo de una misma relación pueden tener una o varias relaciones paralelas y las hacen, o sea, son muy habilidosos. Se casaron, Gaby. ¿Del 2011 para cuándo ocurrió la boda? 2011. Y hay un punto de quiebre en nuestra relación porque él estaba como policía. Y me llegaron a mí unas fotografías vía redes sociales de un motel donde habían metido a mujeres, que es una práctica de que dentro de ciertas corporaciones policíacas suelen hacer cuando están, como ellos dicen, acuartelados. Entonces van a varios lugares y llevan mujeres. Y me llegó una de ellas porque había quedado supuestamente embarazada. ¿En esa fotografía aparece él? Sí. Sí, entonces a mí se me partió el corazón. Y eso fue en el 2012.
Seguían de novios. Seguíamos de novios. Y fue para mí un golpe muy duro porque yo intuía muchas cosas que después, desafortunadamente, y es ahí el aspecto que siento que como mujeres o como sociedad incluso normalizamos cosas que no son normales. Un ejemplo, es común ver a personas en este tiempo el migrar, ¿no? Vemos haitianos, vemos venezolanos, o sea, es común, no es normal. No es normal porque está pasando algo. Es común porque es frecuente, pero no es normal porque hay diferentes situaciones económicas o de seguridad que los hacen migrar. Entonces no viene de una normalidad. Entonces, uno de los errores que siento que después lo transformé en aprendizaje es el no normalizar las cosas, ¿no? Entonces, normalizaba, y eso es un error que creo que nos pasa sí o sí a las personas que somos sobrevivientes de violencia vicaria e incluso de otro tipo de violencias, que normalizamos aspectos como, por ejemplo, yo justifiqué que lo que yo no le podía dar carnalmente por estar sujeta en una fuerte creencia religiosa, como él era divorciado, lo iba a buscar por otra parte. Lo justificaste. Justifica su infidelidad. Y error, porque una vez lo pasas y ya la segunda, la tercera, la cuarta, la octava, la novena vez, ya no puedes justificar que te es infiel porque tú ya pasaste una primera. Una segunda, ok, va, pero de ahí ya no. Entonces, para mí, perdí la cuenta, Lu. Perdí la cuenta porque me llegaban de una, me llegaban de otra. ¿Y aún no te casabas? Y aún no me casaba. Inclusive a su mamá le llegué a preguntar, ¿no? Porque me había dicho una de ellas que había ido y le había aventado la prueba de embarazo a ella y a su hermana. Entonces, cuando yo ya no nada más con él, porque ya eran sospechas y con evidencias de fotografías muy claras, ¿no? Y esta persona, sí, pero ¿cómo le vamos a creer a una, así por decir, no, una cualquiera? Si ella no quisiera, no pasara esto. Y así como que, ¿por qué exime de la responsabilidad que tiene su hijo si sabe que tiene una relación? Y es seria porque ya estábamos hablando incluso de boda, ¿no? Entonces ese fue el primer punto de quiebre, pero ya como su familia, que también esto tiene mucho que ver con violencia vicaria, porque los violentadores vicarios no existirían o no proliferarían en un ambiente donde no existe una familia que los apoye a ser violentadores vicarios. Claro. La violencia vicaria tiene muchos cómplices y una de la cara de los cómplices es la familia paterna. Tu entorno. Totalmente. Todo radica ahí. Exactamente. Entonces, rompimos y después fue una de las estrategias que utilizó para después manipularme, porque como estaba en la corporación y dentro de pues lo que uno espera de las expectativas que tiene en el matrimonio no era que yo quisiera tener una persona a mi lado, ¿verdad? O ser compañera de una persona que estuviera en un trabajo tan arriesgado, y ya lo había puesto en oración. Me dice, es que ya renuncié por ti. O sea, yo dejé el trabajo por ti, dejé mi sueño, mi vocación, cuando nunca había sido policía, ¿verdad? Estuvo poco más de un año en la corporación, alrededor de un año. Y lo dejó por eso, pero no, realmente lo dejó, después me enteré, ni siquiera fue por las infidelidades y que yo ya lo había cachado porque acabo de hacer mención, o sea, la persona que se ve evidenciada, o sea, se victimiza o sufre no por el hecho de que fue infiel, sino fue el hecho de que a ti ya te llegaron evidencias. Entonces, eso es bien puntual. El estar consciente desde dónde se sienten mal las personas que hacen mal. Porque una persona con remordimiento no es lo mismo que una persona arrepentida. Una persona arrepentida cambia, gira totalmente la dirección en la que estaba. Si voy para acá y me arrepiento, voy para el otro lado. Pero si es remordimiento, o sea, como Judas, ¿no? Te vas y te cuelgas porque no sabes quién es Jesús, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, en este caso, él igual se victimizó, dijo, ya, dejé el trabajo. Y situación que me cargué. Como dicen, no sé qué persona me eché encima, ¿no? Porque de ahí fue que ya no consigo trabajo. Entonces, ¿quién crees que ya cuando regresamos, porque yo lo perdoné, obviamente, porque lo amaba, ¿verdad? Sufrí mucho, viví duelos, estuvimos sin hablar como un mes. Para mí fue
una Oye, situación Gaby, muy difícil. y las reconciliaciones eran hermosas, me imagino. O sea, te bajaba el sol, el cielo, Él las hacía, estrellas. me llevaba hasta serenata. Que por eso tú también caías una y otra Ujú. vez y caías una y otra vez. Así es. Sí, es el círculo de violencia, ¿no? Se lo saben muy bien. Cometen una acción, se ven ellos pues evidenciados y después ignoran, dan toda la ley. Entonces tú crees esa dependencia de que, bueno, ¿y ahora Ya qué cambió. hice? Y se portan bien o hacen un acto wow, un factor sorpresa, ¿verdad? Entonces tú olvidas, te ganchas, sueltas, ¿verdad? Ya cambió. Ya cambió y todo, y vez. otra vez va de nuevo. Entonces, eso a nivel neurológico, digo, no soy psicóloga, ni mucho menos, le tengo mucho respeto a la profesión, pero sí he entendido con la contención que nos han dado en el grupo que genera un bloqueo de la cuestión de autopreservación, ¿no? Estás viviendo ya ahí al límite porque son tantos que vas tú como las horas te llevan para acá, pues allá te vas. Entonces es un estrés agudo. Y muy común. Muy común demasiado, hoy en día. y volvemos al punto, es demasiado común, pero está normalizado, que es lo malo. No es normal. No es normal que una persona ni siquiera, o sea, haga estas acciones que afectan a terceras personas. Que ya he escuchado por aquí, es una etapa, y luego y lo regreso otra vez la etapa. Sí. Ya no es una etapa, chiquillo. No. O sea, ya muévete. Exactamente. ¿No? Pero digo, me río, pero es que, híjole, o sea, a veces lo vemos tan claro y lo ve la persona y le pone las señales y le pone fotografías como tú misma lo has dicho y no. O sea, no, es una crisis. No, o sea, realmente hay que hacer algo. Sí, y ahí es donde, bueno, te comentaba que me gusta mucho la metáfora de la rana, cuando... Que sale el pozo. La rana en el caldo. Okay. La rana en el caldo. Como es tan sutil, o sea, tú le pones una rana, calor, ¿verdad? Y la rana sí va a sentir el cambio de temperatura rápido, salta. Pero si a la rana la pones en una olla, le pones agua y le pones el fuego lento, se va a relajar. Lento, se relaja, entonces está tranquila, está a gusto. Está en su zona de confort. Está en zona de confort, pero está muy relajada y ya no va a percibir cuando va aumentando la temperatura que va a ir hirviendo el agua y la rana se termina muriendo. Muerte súbita. Exactamente. ¿Por qué? O sea, se va a morir sí o sí porque el cambio no es drástico. Entonces, este tipo de característica de la violencia vicaria es así. O sea, no es un golpe que te dan de repente, no es un daño psicológico que te dan de repente, sino es todo de manera muy, muy, muy sutil, que en el momento que tú quieres reaccionar dices, oye, incluso está bien, te hacen bombardeos de amor y después te hacen dudar incluso de las cosas que tú misma dices. Entonces crean un descontrol totalmente de la percepción que tienes incluso de ti misma. Tú perdonas, sigues en tu noviazgo, decides casarte, ¿te piden matrimonio? Me pidió matrimonio, sí, también fue de una manera muy, muy peculiar porque él no estaba trabajando en ese momento. De hecho... ¿Cuántos años ya llevabas o cuánto tiempo de que renunció a que lo estabas pues solventando en lo económico? Pues tenía trabajos esporádicos. Okay. Entonces, iniciamos en el 2011. Para el 2012, él deja la corporación policial a la que pertenecía, supuestamente por echarle ganas a la relación y obviamente porque se vio evidenciado de una de tantas infidelidades que hubo ahí. Pero después caí el 20 de que fue por evadir la pensión de alimentos de su segunda hija, que era la razón por la cual él decía de que a lo mejor no me acepta, ¿verdad? Porque pues ya tengo otra hija fuera del matrimonio, ¿no? Que como quiera lo acepte. Porque dije, pues si quiero un hijo tuyo, pues claro que voy a querer otro hijo tuyo, porque como quiera son tuyos y nadie te los va a quitar, o sea, vas a ser tú el padre. Entonces, porque para eso todavía era la idea, el ideal del padre presente. Claro que en ningún momento fue. Uno se cree hasta cierto punto las cosas hasta que ya constata que obviamente no es eso, ¿no? Entonces, él me pide matrimonio en el 2013. Y ahí estaba en trabajos temporales, que hacía mecánica, que arreglaba celulares, que se ponía de repartidor, o sea, cosas que no meritaban un compromiso según él sí dejaba currículums. Yo pues estuve trabajando un tiempo en una universidad
pública, después se abrió la oportunidad en una universidad privada. Y pues iba creciendo, ¿verdad? Entonces para mí no era un problema el tener, pues ya ni siquiera gastos compartidos, era que yo solventaba los gastos, las salidas, incluso posteriormente también en el matrimonio, pues vacaciones familiares, ¿verdad? Pero bueno, entonces me pide matrimonio, yo estaba cursando la maestría en unas instalaciones en Mederos. Y él va y traía mi camioneta en ese entonces. Era el año 2011, donde estaba 2000. Sí, ya ves que se dio la inseguridad muy fuerte en el 10-11 también. Bueno, varias oleadas, ¿verdad? Pero una de ellas también es en el 10-11, en el 2010-2011. Entonces yo en el 2011 estaba terminando la maestría en artes y él llega en la camioneta, un chorro de globos, flores y rómpelos. Entonces ya fue un 14 de febrero y dije, ay, sí, pues un regalito o algo. Entonces se me hizo un mono el detalle y todo. Y en uno de los globos, o sea, venía el anillo. Entonces, pues, yo la mujer más soñada, o sea, ay, qué bueno, ya, para ello ya habíamos pasado, no sé si la sexta o la séptima infidelidad, ¿no? Pero es así como que, wow, ahora sí ya va a cambiar, ahora sí ya va a cambiar, ya, ahora sí ya va a ser para siempre, ¿no? Entonces me pide matrimonio. ¿Y estaban tus amigos presentes? ¿Había gente conocida? O sea, ¿estaba quedando bien con tu círculo o nada más estabas tú y él? Sí, eso es algo bien peculiar en este tipo de relaciones que uno ve a retrospectiva. Claro. Porque sí convivíamos con cierto círculo de amigos míos o compañeros de trabajo, compañeros de maestría, pero él se sentía incómodo. Entonces, uno en el afán de decir, bueno, sí, tengo poco tiempo porque estoy trabajando, estoy haciendo maestría, casi no lo veo, el pobre está buscando en dónde acomodarse y todo, pues sí trataba de hacer más tiempo para con él, ¿verdad? Entonces, de que teníamos un evento por decir, un fin de semana con un grupo de amigos míos de la maestría y teníamos un evento a lo mejor de fútbol para él porque él siempre jugó fútbol. Entonces, ándale, vas y me tomas fotos. Y entonces dije, pues sí, para echarle porras y tomarle fotos. Entonces yo iba relegando como que exactamente. Y de repente ya no es que el círculo te excluya, sino que una misma se excluye, pero no consciente de que la elección que está haciendo, pues sea por un bien propio, sino por el bien a la otra persona. Porque ya para esta altura de la relación, o sea, en esta situación, o sea, yo ya lo que quería era como que tratar, digo, no soy su mamá, pero sí es un amor muy maternal, ¿no? Acobijarlo, protegerlo, cuidarlo. Sí, incluso, o sea, llegué a meterme a un trabajo, o sea, se dio un recorte de la universidad privada y me dieron un finiquito. Ese finiquito muy bueno nos ayudó para casarnos porque, como te digo, no estaba trabajando. Casi mi familia solventó. Casarte. Sí, regresó a trabajar pocos meses. O sea, planeamos la boda como un año. Se da el finiquito y me dice, inviértelo. Y yo, pues iba a ser para la boda. Dice, sí, pero invierte una parte y el otro lo dejas para la boda. Le compré una moto deportiva. Muy buena inversión. Sí, él se la... Oye, ¿pero lo usaba de trabajo o era solamente trabajo? ¿Era para andar? No, era a gusto. Era una inversión que me dijo que iba a volver algún día y es fecha que ahorita 2024 no ha vuelto. Okay. Su mamá en su momento eran temas, después fueron temas porque ahí todavía estábamos planeando la boda. Cuando ya nos casamos y yo trataba de hacer mención, ¿verdad? La familia, su mamá, ¿no? Sobre todo de que, yo te la pago, ¿cuánto te costó? Pues mire, ya usaba, señora, como 45,000 pesos, ¿verdad? O sea, ya, así. Claro. No lo he visto de regreso. Entonces, y saben, ¿no? Y de su dicho. Y entonces como uno viene de una formación y ahí es algo bien importante. O sea, lo que uno da, o sea, uno esperaría que la otra persona también va a ser recíproco. No. O sea, uno va a dar lo que tiene y así lo volteamos de la otra parte y la otra parte va a dar lo que tiene. Claro. O sea, nadie da lo que no tiene, aunque te lo digan de boca. Es más, incluso cuando lo que digan de boca no esté ligado a lo que tú ves con los hechos, bien nos dicen en terapia. Entonces, cierra tus oídos y abre más los ojos, porque realmente lo que estás viendo
es la realidad, no lo que te están diciendo. Entonces, en su momento, su mamá me decía que me iba a regresar ese dinero. No volvió. O sea, él me dijo en su momento, no volvió. Incluso fuimos bienes separados ya en la boda, precisamente porque ya yo veía algunas alertas. Algunas alertas. Y bueno, bienes separados. ¿Por qué? Porque tienes 2 hijos y en el momento de que, como me enteré precisamente que la salida de tiempo después, o sea, ya casados, de que la salida fue por evadir un juicio de alimentos que él tenía en García. No, perdón, en Cadereyta. Un juicio de alimentos que tenía en Cadereyta a favor de su segunda hija, fue que ahí le empezaron a descontar. Entonces a él ya no le convino. ¿Y a quién se encontró para que lo mantuviera? A ti. Pues a mí. Así es. Entonces, pero en su momento, la que solventó la relación, ¿verdad? La que estuvo proveyendo, incluso también en el matrimonio, pues me moví con mucha culpa porque dije, chin, o sea, dejó su sueño, ¿verdad? Por mi culpa. Por mi culpa. Pobrecito. Sí, así es. Pero ya ahorita ya todo solté todo eso, ¿verdad? Claro, gracias a Dios. A lo mejor nos reímos y a lo mejor nos ven así como que están locas porque se ríen, ¿verdad? Sí. Pero es bonito, o sea, es bonito porque ya estás tú en otra etapa de tu vida, a lo mejor, o sea, ya sanaste muchas emociones que tenías por ahí y eso está muy padre, aunque gracias todavía no hemos concluido al 100%, pero... Así es. Todavía no viene lo peor. Claro. Entonces, ¿qué es lo peor? Lo peor, pues, violencia vicaria. Porque después de todo este cúmulo de violencias, obviamente hubo pláticas con él, donde yo, ya incluso ya en matrimonio, ¿verdad? Porque para esto un parteaguas también es de que los últimos 8 meses previo a la boda fue lo perfecto. O sea, los mejores 8 meses de relación que tuve en matrimonio y noviazgo fueron los 8 previos al matrimonio. ¿Por qué? Porque fue el bombardeo de amor, la complacencia total, el ir a congregarse, el sí creer que teníamos un ministerio juntos. Pero nos casamos, recibimos la bendición, nos da el pastor la bendición en la iglesia local. Para esto nos pide, porque conoce el caso de él, que primero llevemos el compromiso ante lo civil. Dice, yo les doy la bendición, se ofrece aquí el culto, ¿verdad? Pero pues, a ver, yo capaz de que los caso y todo, ¿y dónde está el papelito? ¿No? Porque siempre es lo legal, o sea, hay leyes, ¿no? Entonces nos regimos por leyes, entonces el papelito. Entonces nos casamos un 27 de octubre del 2014 y la ceremonia religiosa fue el 8 de noviembre del 2014. Entonces yo así como que soñada, o sea, todo el preparativo de la boda, con lo que me había quedado el finiquito, la ayuda de la familia, gracias a Dios. De parte de su familia, su mamá sí nos apoyó con el arreglo de iglesia, su hermana con el civil, o a la inversa, la hermana con el arreglo de la iglesia y su mamá con el civil, pero fue todo, o sea, mi familia y los ahorros del finiquito, ¿verdad? Y sobre todo el apoyo de mi familia, pues pago del salón, banquete, sí, todo lo que implica una boda, música, porque hasta eso, el mes es que yo quiero un grupo versátil. Entonces sí, aviéntate la yo nota. Yo quiero. No, sí, porque siempre es esa es que también usan mucho el aparentar, ¿no? Claro, ante la sociedad. Claro, totalmente. Sobre todo de los narcisistas que mencionabas, es el aparentar. Yo soy el mejor padre, el mejor esposo, el más chingón. Así es. Y mi familia, y, o sea, sí. Totalmente. Sí. Y fíjate, y eso es algo que también es muy común, no es normal. En mi afán también de hacerlo sentir bien, entonces yo decía, bueno, sí, tú paga. Entonces, no, o sea, vaya, ahorita la verdad es que sí hay un crecimiento, hay un aprendizaje, hay un desprendimiento, un perdón que transforma a las personas. O sea, a mí siento una transformación que gracias a Dios, o sea, ha sido muy hermosa y dentro del frente el que otras mamis se puedan dar cuenta de eso, incluso el tener prevención desde la etapa temprana del noviazgo, creo que es crucial. Y de hecho debería de ser canasta básica, que a nivel educación básica tuvieran una asignatura de inteligencia emocional, porque puedes salir con las mejores calificaciones, ser cuadro de honor, ser el mejor en deporte, en artes, lo que sea, pero si no tienes inteligencia emocional, eres presa fácil
depredadores como psicópatas narcisistas, ¿no? Y más esta psicopatía que son integrados, porque pueden ser, cabe mencionar, o sea, no le quita que sean buenos, hay buenos doctores, hay buenos maestros, hay buenos abogados, no les quita que sean buenos en su profesión o que incluso no estudien, pero sean personas que aparentemente son altruistas o son buenas o ayudan, pero a la manera integral, o sea, dentro de su casa, o sea, son otros, totalmente. Se casan, se van a vivir ¿a dónde? A la casa de mi mamá. Mi mamá nos renta una casa que ella tenía en el municipio de Escobedo. Y también otro tema, o sea, de aquí salen muchas cosas, porque él veía mal, o sea, no estábamos pagando renta. Yo estaba solventando una cantidad a manera de gratitud por estar utilizando la casa de mamá, porque pues estamos empezando. Cuando vas empezando, o sea, pues no tienes un patrimonio ya construido, a lo mejor tienes un ingreso estable, pero pues no te da tampoco pues como para, bueno, y luego los alimentos y luego a lo que estás acostumbrado o los traslados y el pago de los carros y todo eso, ¿no? Y él sin trabajo. Y él, fíjate que para la boda, él ya tenía 2 meses trabajando. Muy bien. Entonces, ¿En algo formal? Ya en algo formal. Muy bien. Sí, exactamente. En algo formal, gracias a Dios. No te puedo decir cuánto ganaba. O sea, porque a fecha de hoy nunca vi. Nunca te dijo. Nunca en todo el periodo. O sea, así es. Puede ser otra red flag, ¿no? Es otra. Sí. O sea, porque dices, bueno, o sea, a los hombres que les gusta alardear y todo eso, ¿verdad? Bueno, al menos saber cuánto. Claro, yo creo que eso es clave. Equipo, o sea, es clave, porque dices, bueno, ¿cómo vamos a combinar las finanzas? Claro. Inclusive temas que fueron después conflicto en el matrimonio fue, vas a salir de trabajar porque ya te casaste. Y así como que en qué momento hablamos de que yo iba a dejar de trabajar. Oye, tengo la deuda del carro, pues ¿quién me va a ayudar? ¿No? Cuando lo comenté con su mamá, otra gran alerta, así como que ya estaba casada en ese entonces, ¿verdad? Pero ahí no sé por qué no corrí. Me dice, es que hija, porque me decía hija. Dice, si él te puede dar para que tú estés abajo de una palma, tú te tienes que quedar ahí. Entonces, así como yo viendo mis manos y sabiendo que pues, me he preparado y o sea, no nada más en la manera académica, sino también en oficios. O sea, tengo un oficio en carpintería. Ya te querían reprimir. O sea, sí, o sea, condicionar totalmente. Sí, a lo mejor hay quienes sí y están fregón y qué bueno, qué padre, les aplaudo. Pero hay quienes no. Hay mujeres quienes nos gusta, que nos mantiene activas y el trabajo y hoy estudié y yo quiero ser alguien, etcétera, ¿no? Y cuando te cortan las alas, pues no. Sí, y esa es yo creo que es súper, súper, súper red flag, porque cuando ya lo socializas, ¿verdad? Lo verbalizas con una persona de su entorno y te das cuenta que la respuesta es peor. O sea, porque acá me decía, pues para que estés más tiempo conmigo, porque siempre fue en toda la relación. Si yo dejaba de salir con amigas y amigos o círculo social involucrándolo, era de que, ay, es que estate más tiempo conmigo. Entonces yo decía, me sentía soñada porque, ay, sí, mira, quiere pasar más tiempo conmigo y así. Nada, pues te quería controlar, quería limitarme. Ya después lo vi, ¿verdad? Cuando hablo con su mamá, precisamente del salirme de trabajo, me dice, pues hija, es que confórmate con lo que él te pueda dar. Le digo, sí, pero apenas está empezando a trabajar, mire, y luego, pues es que si es en una palma, ahí te quedas, ¿verdad? Porque pues ahí, ella sí, ¿no? Bien hermosita. Claro que no aplica. Ella tiene 2 hijos, o sea, el papá de mi hijo es su hijo, su hermano, o sea, mi excuñado y mi excuñada. Claro que no aplicaba eso para su hija. Ajá, entonces esa es una súper. Bueno, ¿decidiste quedarte en tu casa o decidiste? No, y ahí fue cuando los problemas se incrementaron porque era, ya vas a dejar de trabajar. Okay. O sea, yo, ¿cómo? O sea, no. Y la casa, como te digo, estuvimos 2 años en la casa rentándola a mi mamá. Yo le pasaba una cantidad mínima. Pero es más, puedo decir que, ¿cuál es el término? Significativa, no, simbólica. Entonces, me da hasta risa porque para 2,000 pesos que de una casa, en nuestros tiempos, ¿cuándo te cobran? 5,000. Sí, en aquellos 6,000, o sea, sí, 6,000 una casa
mediana. Ajá, pero, o sea, y a lo mejor dices, bueno, un cuarto, 2 cuartos no será una casa, ¿no? Entonces, por lo que en un sector a lo mejor no exclusivo, o sea, con vigilancia y todo, pero bueno, o sea, tienes tu privacidad y todo, ¿no? Entonces yo fui haciéndome de cosas, como te comentaba, éramos bienes separados. Él obviamente se opuso totalmente, ¿verdad? Pero le dije, mira, pues es bienes separados o no lo es, porque ya había tenido yo esta conciencia de, bueno, si las que me enteré, te digo, por papelería que cayó, con su mamá y que yo vi ahí que era la denuncia y todo. Dije, ¿cómo? O sea, no le pasas pensión. No me estabas diciendo todo este tiempo que le pasabas pensión, porque yo no supe y hasta la fecha no sé cuánto ganaba. Así te digo, desde el noviazgo intermitente, en sus trabajos esporádicos, hasta ya en una empresa, jamás. En un recibo, así que pasar, no. Entonces, y como cargaba con la culpa del trabajo de sus sueños que él había dejado, pues por el matrimonio, entonces yo me sentía comprometida a trabajar para poder mantener. Mal, súper mal. Pero bueno, entonces me dice esto la señora y digo, no, o sea, aquí hay algo muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, ya no decidí acudir con ella. Yo creo que ya había caído yo de su gracia. Como que siento que las mamás de de este tipo de perfil, o sea, un psicópata integrado, también son muy, muy importantes en la cuestión de violencia vicaria, como apoyo a que ellos mismos dicen, bueno, me lo quito de encima un ratito porque ya no es ella la que provea, porque en su tiempo sí le estuvo ayudando para con los 2 hijos que tenía. Entonces ahorita ya quien iba a pasar a hacer ese papel ya era yo. Entonces ya había caído yo así como que, bueno, ¿para qué vienes y te quejas? No, sí sabías, claro, ¿no? Entonces, pues ya no decidí decirle de ese tema. Sí, de una serie de infidelidades que se dieron después ya en el matrimonio. Y sí, lo mismo de que no te niegues, hija. O sea, arréglate más. El consejo de suena chiste, pero es que mira, si te empiezan a yo en la mañana y es que me te pones así, que no te vean nunca sin delineador y entonces, ¿tú qué haces cuando alguien con experiencia que supuestamente debe de hacer algo por la relación? No, te hacen sentir mal, Gaby. No, imagínate que tu suegra te diga, es que arréglate, no te arreglas. Ajá. Bueno, pues cuando te baja el... Sí, la autoestima hasta el inframundo. Sí, claro. O sea, pero más allá de eso, o sea, más allá de la autoestima y todo, o sea, decir nuevamente, no es de mí. O sea, cuando uno empieza a desprenderse de que ni siquiera por mí, estoy hablando de una infidelidad que está haciendo su hijo, ¿dónde está la responsabilidad o dónde está el consejo? Tú eras la culpable. Sí. Tú eras la culpable. Exactamente. ¿Decides embarazarte? ¿Fue algo de mutuo acuerdo o fue sorpresa? Fíjate que yo me entero del nacimiento, o sea, que estamos embarazados de Isaí cuando tenía 3 meses. Okay. De ya embarazo, fue sorpresa. Porque yo era muy irregular. Entonces, al principio lo estuvimos buscando, no nos cuidábamos, pero sí estaba en este tipo de... Dejaron el tema y solito se dio. Estuvimos no cuidándonos, sí buscando, pero había infecciones. Ok. Entonces, en esta serie de infecciones llegué al punto de como estaba trabajando después para otra universidad privada, pero con seguro en el IMSS. Me atendí en IMSS y todo, y entonces era muy recurrente una infección. El doctor me dijo, tráigase. Llegó el punto de decirme, ¿sabe qué? Ya le di tantos medicamentos, ahí obviamente hay expedientes, eso no se puede manipular, hay expedientes, y tráigame a su esposo, porque el tratamiento tiene que ser para ambos. Okay. No, yo no voy a ir. Entonces vuelvo a ir a pedir ayuda con su mamá. Es que ya no lo puedo forzar porque ya está grande. Entonces, sí, o sea, fue un batallar porque era hablar con 2 personas que no querían hacerse conscientes de la situación, ¿verdad? O evadir, ¿no? Entonces, terminé embarazándome por obra de Dios, ¿verdad? Porque obviamente sí estuvimos tratando por mucho tiempo y yo quedé... Y corre en riesgo tu embarazo con infección. Y corre, exactamente. A mí me llegaron a hacer estudios porque había amenazas, por pérdida, ¿verdad? También de aborto, o que no creciera, ¿verdad? También, o que hubiera complicaciones ya en el parto, ¿no? Total, me pasan de la unidad de medicina familiar a Gine. Y todo el tratamiento, o sea, todo el seguimiento lo tuve en Gine
primero fue cada 15 días y después ya me dijeron 2 meses y lo casi al final también cada 15 días. Sin embargo, él nuevamente en el quiero, en la simulación y todo, ¿cómo van a ser mi hijo en el hospital de público, ¿no? Aunque pues incluso su familia es trabajadora de este instituto, son jubilados varios familiares de ahí, su mamá entre ellos, ¿no? Entonces, pues Gaby haciendo esfuerzo y todo, metió tarjetazo y me pagó un paquete en un hospital privado, ¿verdad? Donde finalmente terminó dando a luz, sí, en un parto, gracias a Dios, sin complicación, porque pues sí fue un tratamiento continuo en los últimos 6 meses, que fueron los que me di, o sea, cuando yo me di cuenta me atendí y todo, porque incluso yo iba a gine ya con todo los del antecedente de las series de las recurrentes infecciones, me mandan allá y yo iba por una infección. Entonces voy, me checan y todo, señora, su infección, o sea, o lo que usted pensaba que era, pues ahorita tiene 2, tiene corazoncito y tiene patitas y manitas. Entonces yo, ay no, pues llorando y todo. ¿Cómo transcurrió tu embarazo? ¿En paz o fue un embarazo tormentoso? Hijo de su, pues ahorita te puedo decir con mucha tristeza, Lu, o sea, porque eso sí, o sea, yo creo que todos los temas, o sea, los puedo hablar. Yo sé que duele, sobre todo cuando se trata de tu hijo, de Isaí. Pero muchas mamis, créeme que se van a identificar, incluso que nos están escuchando y que ya se identificaron y que están pasando por lo mismo. Y les va a ayudar también, Gaby, a sanar o a buscar ayuda o a ver esas red flags que muchas veces evadimos. Sí, perdón, pero es que cuando se habla de mi pequeño es difícil, claro. Es bien doloroso porque ahora que traemos, o sea, hoy, bueno, fechas recientes, ¿no? El 30 de abril, Día de las Madres, los cumpleaños, nuestros, o sea, todas esas fechas son súper importantes y causan muchas emociones, ¿no? Ahorita no quisiera estar tan emocional, quisiera estar más fuerte, ¿verdad? Pero, pues sí, pues mi chiquito siempre va a ser tema porque pues es mi motorcito. Pero bueno, ¿cómo transcurrió el embarazo? Pues él se enteró y al principio le pareció, o sea, como que qué padre, voy a ser padre. 1 o 2 días. Sin embargo, pues no duró tanto. No duró como que la miel tanto porque era de que, bueno, ahora sí te vas a salir de trabajar. Entonces era la presión más fuerte, de que, bueno, ya vas a ser madre, dime para cuándo y todo. Yo, espérame, pues tengo todavía la deuda del carro. Y tenía pensado, antes de que supiera que estaba embarazada, yo tuve que salir de la casa por una discusión que tuvimos de una infidelidad de él. Entonces, después me enteré obviamente que estaba embarazada, entonces yo no podía creer que, gracias, qué amable, yo no podía creer que en esas fechas, o sea, en el que estaba conmigo, estuviera con otra persona, porque ya había pasado muchísimas infidelidades. Entonces para el día de la boda, o sea, dije ya se acabaron, ¿no? Entonces el volver nuevamente a eso y enterarme después que las molestias que tenía y las infecciones eran causadas por una infidelidad y aparte que había estado paralelo y que yo estaba embarazada, pues fue un choque bien fuerte. Entonces decidí salir, ¿verdad? Entonces él nuevamente va, me busca, me pide perdón. Yo regreso pensando que como madres no tenemos el derecho de privar a nuestros hijos de tener esa imagen paterna. Y ojo, el estar separados no implica el que no paternen. Tanto madre como padre pueden uno maternar y el otro paternar desde una distancia cuando lo hacen consciente. Y el paternar no es estar con los hijos 24/7 y dejarles el celular, claro, o darles lo que es su responsabilidad dar en alimentos. O sea, eso no es paternar ni maternar, es estar con ellos, es darles la confianza, el a tratarlos con amor, el educarlos, el corregirlos, el incluso ponerles límites sanos en una conciencia también que tengan con su entorno. Entonces todo eso implica esa responsabilidad. Entonces cuando me entero, cuando le digo, lo primero es vamos a hacernos una prueba de embarazo y yo espera, pues son 3 meses, ¿verdad?
sí, paradójicamente, él decía, no, pues, ¿cómo, verdad? Pues sí, estoy embarazada, compramos prueba de embarazo, se alegró los primeros días, no duró yo creo que mucho tiempo, o sea, si acaso la semana, porque era de que, bueno, ¿y ahora cuándo vas a salir a trabajar? Entonces era mucha la presión. Yo empecé a tratarme. Fue un estar sola en las consultas de gine. Bueno, porque te digo, ya me habían pasado de la unidad familiar a ginecología. Y después fue también cuando pudiera acompañarme, estuve sola en el proceso. Como yo ya no tenía también intimidad en ese tiempo, ahí sí, gracias a Dios, doy muchas gracias a Dios porque fue el tiempo en el que pues tuve que estar tratando la infección, claro, y no tenía contacto con él. Y que también decidí pedir ayuda porque de ahí mismo me canalizan y me dicen es que la sintomatología que traes, o sea, o los síntomas que traía estaban muy asociadas a personas que sufren abuso sexual. Y claro, porque había ocasiones en las que la mente como mujer, o sea, el hombre y la mujer no somos o sea, no estamos biológicamente, o sea, no funcionamos biológicamente igual, ¿verdad? Fisiológicamente. El hombre puede estar preparado por un acto natural de una necesidad básica, la mujer lo tiene, pero es más una necesidad también emocional y tiene que ver con la psique. Entonces tienes que estar conectado, mujer, imagina psique, el hombre instintivamente, visualmente se excita y eso funciona, ¿no? Entonces sí había habido ocasiones en las que yo no quería y se daba, ¿no? Entonces, bendito Dios, en ese tiempo, en esos 6 meses, no tuve contacto que ese es con otro él. tema, Gaby, que hay que ser consensuado esto, porque a veces es que es mi esposo, tengo que... Exactamente. A ver, no, aquí son 2 personas. Entonces ya llegamos a agresiones de tipo violencia sexual, a lo mejor dentro del matrimonio, dentro del noviazgo. Así a lo mejor desde el noviazgo ya lo están viviendo, ya sabes que no quiero, no tengo ganas, me siento mal. Es que ¿por qué? De seguro tienes otro y porque conmigo, o sea, se crea a veces el hombre en todo su derecho Así es. de estar contigo como mujer cuando no debe de ser así. Sí, preciso. Y en el matrimonio, si lo hacen en el noviazgo, en el matrimonio, olvídalo, no va a cambiar, va a ser idénticamente igual. Precisamente ahí tocas un punto muy, muy importante y muy, muy sensible que ojalá las nuevas generaciones, o sea, puedan, o personas que están en noviazgo, ¿verdad? Puedan ser sensibles a ello. O sea, el no es no. Y no está a discusión. No es negociable. No es negociable. O sea, un no es un no, independientemente, incluso como bien comentas, aunque estés en matrimonio. ¿Por qué? Porque no, o sea, no funciona el cuerpo, claro, de la mujer al igual que el del hombre. O sea, no. Entonces tú tenías laceraciones o algo así, físicamente en la exploración te lo dijeron por ese tema, ¿no? Tenía heridas pélvicas. Entonces, de hecho, fue un tema total porque cuando nace el niño, en particular, bueno, es que hay muchos temas, muchos temas que no daría más que más episodios, yo creo, ¿verdad? Hablando sobre este tipo de violencia. Cuando nace el niño, mi mamá es mayor, o sea, me tuvo ya grande, me tuvo a los 37 años. Entonces, para poder cuidar al niño, estar en el apoyo de maternar, la mamá de él o sea, alzó la mano, ¿no? Entonces tomamos la palabra y ya no íbamos a estar en la casa de que nos estaba rentando mi mamá, que vivíamos él y yo solos, sino que nos fuimos y acondicionamos una recámara en la casa de su mamá. Llegamos después de los 3 días que estuve en observación y que pues y el niño salió muy bien, sano, pesó 2,550, midió 49 centímetros, o sea, 50 gramos menos si no lo hubieran vacunado, ¿verdad? Okay. Porque de hecho eso es muy típico de las personas que presentan infecciones en su... bueno, entre otros factores, ¿verdad? Pero uno de ellos es que si presentas infecciones en tu embarazo, los niños nacen con poco peso. Okay. Entonces, él pesó no fue tu caso. Sí fue tu caso. Sí, porque pesó 2,550. Pero estuvo muy largo. 49, pues es más o menos el promedio.
O sea, bueno, el papá es alto. Ok. Yo soy bajita, pero el papá es alto y él nació promedio. Pero en el peso sí, después de 2,500 los pueden poner, o sea, de las primeras vacunas, o sea, les hacen el tamizaje y todo, ¿verdad? Pero las vacunas para, por ejemplo, tuberculosis y todo eso, o sea, no se la pueden aplicar si pesan menos de 2 kilos 500 gramos. Y él pesó 2,550, o sea, por una rebanadita de jamón, así no se la ponen, ¿verdad? Ya. Pero gracias a Dios sí se logró y él muy sano, la verdad, porque pues le di pecho también por 2 años, que fue algo súper hermoso. Pero bueno, salimos del hospital, nos vamos a la casa de su mamá donde ya tenemos acondicionado. Y cabe hacer mención que, bueno, me regreso tantito para la cuestión de los baby shower, ¿no? Cualquier evento especial, este tipo de personalidades lo van a hacer malo, un evento malo. Van a opacar y ellos van a buscar protagonismo. Tuve 3 baby shower y no recuerdo que en ninguno de los 3 yo haya estado emocionalmente bien. Sí aparentaba, pero porque esa es otra cosa. Estás mal, ya sabes que estás mal, ya sabes que tu relación ya no da, pero tienes que, para no preocupar, yo por ejemplo a mi mamá, o sea, no comentaba ciertas cosas, lo hablaba con la mamá de él, que ya cuando me batió y todo eso, pues uno dice, pues ya me lo callo, ¿no? Ya es la cruz que me tocó. Entonces, se te ve bien mal ese vestido, sabes que ese color no te queda, sabes que ya te pusiste más gorda. El día del baby shower, ¿no? Dice, ¿y vas a comer? Yo que tú no comería, porque... Y te quedabas callada, Gaby. O sea, lloraba en silencio. Te lo pregunto porque, ¿cómo reaccionabas? Lloraba en silencio. Sí, o sea, ya cuando estabas al evento, no pasó nada, no me ha dicho nada. ¿Vas a comer? Ay, no, gracias, coman ustedes. Muy bien, y continuabas con tu evento. Y vas en esta vida, ¿verdad? Que tratando de sobrevivir, ¿no? Adaptándote. Y no ganchándote, porque si te ganchabas era aprendes, ¿no? Mal aprendes a que si te quedas callada, bueno, al rato se lo olvida y me saca otra cosa, pero va a ser otra cosa, ya no va a ser lo mismo. Entonces va sorteando. Entonces ya nace el niño, nos vamos para la casa de su mamá. Y otro evento también ahí con toda la familia. Estaba su hermano, la esposa de su hermano, o sea, mi concuña, o mi ex concuña, su mamá, el papá del niño y yo, ¿no? Entonces yo, oye, no sé, hermano, ¿no? Le dice, para no decir su nombre, dice, ay, ¿cómo las mujeres siempre van a saber quién es el padre de su hijo, verdad? Pero uno como padre, ¿cómo sabe? Y la mamá, sí, pues por eso dice el dicho de que los hijos de mis hijos